Hola, hola. ¿Logran escucharme? Sí, licenciado. Muy bien. Van a disculpar, no me di cuenta que estaba apagado el micrófono. Les decía, antes de poder continuar con este ejercicio relacionado a la asociación comandita por acciones, ¿tienen alguna consulta, duda y referente al ejercicio que prácticamente era su trabajo práctico? ¿Lograron terminar los registros faltantes? Tenían que hacer esto de acá, ¿no es cierto? El punto número 2, que justamente es elaborar los asientos libros de los asociados A y B. ¿Lo hicieron eso? Buenas noches, licenciado. Soy Marioli. Yo la anterior clase no pude asistir porque Ya, estaba con trabajo, licenciado, y salí tarde. ya, muy bien. Jaycee, Jenny, Rosario, Buenas noches, licenciado. Yo también, licen, no entendí casi muy bien porque estaba en otras actividades. ¿y ahora de qué manera van a hacer su práctico? Licen, la clase está grabada. Sí, está grabada. Solamente me falta subir la de la anterior clase y la de hoy que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, Viendo. referente a eso, no se olviden que también debo de tomar sus exámenes, ¿no es cierto? Y eso quiero coordinar para que podamos dar nuestro primer examen la siguiente clase. Licenciado, ¿cuánto tiempo va a durar el examen o cómo lo vamos a hacer? Eso lo estoy viendo. Yo creo que lo voy a subir a la plataforma y que se aperture, ¿no? 7:05, 7 en punto de la clase y culmine, yo creo que a las 9, ¿no? Que tengan las 2 horas ahí, aunque va a ser mucho tiempo, ¿no? Pero dependerá mucho también del ejercicio que se vaya a hacer. Ahora lo que estoy viendo en cuál de las sociedades quieren o les ha parecido mucho más práctico resolverlo. Una asociación accidental, una sociedad SRL o una asociación en comandita por acciones. Para mi persona, el SRL. Muy bien. Vamos a ir definiendo entonces eso ya mientras vamos a terminar de resolver este de comandita por acciones, ¿ya? Les decía que habíamos culminado aquí la primera parte en la elaboración del balance inicial, ¿no? Habíamos realizado el balance inicial con los datos del inciso A. Datos del inciso A y el inciso B nos dice, ¿no? Al cerrar el primer ejercicio, la sociedad obtiene, dice, una utilidad de 51.282 bolivianos, que se distribuyen de acuerdo con la siguiente información. Se va a constituir una reserva legal, ¿ya? Y el remanente se va a distribuir entre los socios de la siguiente proporción. 40 entre los socios colectivos y 60 entre los socios comanditarios. Muy bien. Como bien sabemos, tenemos dos socios colectivos, ¿no es cierto? Y la, en cuanto a los socios comanditarios, desconocemos cuántos son, ¿no? Pero el remanente que les va a tocar a ellos va a ser el 60%. Entonces son dos registros que debemos de realizar. Muy bien. Para ello entonces es necesario que elaboremos un pequeño diario, ¿ya? Lo vamos a hacer por acá. Vamos a hacerlo aquí en la misma hoja para que lo puedan tener, ¿ya?
Muy bien. A ver, aquí vamos a crear nuestro libro diario. Muy bien. Decimos entonces detalle, debe y haber. Muy bien. Lo que corresponde aquí hacer entonces es los registros correspondientes a la distribución de las utilidades, ¿no? Ahí se logra ver bien, ¿no? Para que puedan tomar atención. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar acá? El primer punto donde nos señala que debemos de realizar la reserva legal como tal. Vamos a constituir una reserva legal. ¿Cómo se va a determinar? Aquí vamos a hacer unos pequeños cálculos auxiliares y vamos a decir, ¿no? La utilidad son 51.528 bolivianos, ¿ya? 51.000. A esto me dice que vamos a aplicarle una reserva del 8%. Entonces de esto vamos a multiplicar el 8%. Y ahí tenemos la reserva legal, ¿ya? Muy bien. Una vez teniendo la reserva, vamos a tener la diferencia, que es lo que vamos a llamar utilidad, ¿no? O directamente el remanente, que va a ser la diferencia de la utilidad y la reserva que estamos determinando, ¿ya? Entonces, tenemos aquí nosotros un remanente a distribuir de 47.405, ¿ya? ¿De qué manera vamos a distribuir eso? ¿Qué nos dice el ejercicio? A ver, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Primero hacemos el registro de esta reserva, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado y vamos a decir utilidad de gestión. ¿Cuánto es la utilidad? 51.528, ¿no es cierto? Esa es la utilidad que nosotros vamos a distribuir. ¿Contra qué cuentas? Contra una reserva legal que ya estamos determinando de 4.122,24. ¿Ya? Muy bien. Aquí por partida doble sabemos que el debe y el haber siempre tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos una diferencia de 47.405 que justamente son las utilidades a distribuir.
Reserva legal. Ahora sí. Muy bien. La siguiente cuenta que vamos a registrar vendría a ser utilidad por pagar, ¿no es cierto? La utilidad por pagar. Pero no sabemos cuánto es la utilidad. Tenemos que hacer el cálculo. Entonces vamos a decir socios colectivos, ¿no? Y socios comanditarios. Los socios colectivos nos señala el ejercicio que les va a corresponder un 40%, mientras que a los socios comanditarios la diferencia que sería el 60%. Entonces ambos hacen el 100% para poder distribuir esto de aquí, ¿ya? Entonces decimos, los socios colectivos de estos 47,000 tienen que recibir el 40%. De igual forma, los socios comanditarios tienen que recibir el 60%. Y listo, ya tenemos ahí los montos correspondientes a la distribución de la utilidad, ¿no? ¿Qué procede entonces a realizar acá? Decir, utilidad por pagar 18,962,30, ¿no? Y vamos a crear una nueva cuenta que vamos a llamar dividendos por pagar. ¿De cuánto? Precisamente de la diferencia que es el cálculo que estamos haciendo acá, ¿no? 28,443,46. Y listo, ya tenemos registrada todo el enunciado del inciso B. ¿Preguntas, consultas que tengan? JC, Jenny, Marioli, Rosario, consultas. Ninguna, dicen. Dice, Diga, donde dice reserva legal, ¿de dónde lo sacó el monto de la reserva legal? ¿Lo multiplicó o lo...? ya. A ver, vuelvo a explicar un poco esto. El inciso B, ya, una vez habiéndose constituido como tal la sociedad con socios colectivos y socios comanditarios, ¿no? Realizan las operaciones correspondientes y señalan que al 31 de diciembre de la gestión 2022, la sociedad obtuvo una utilidad de 51,528 bolivianos, que se tiene que distribuir, dice, de acuerdo a la siguiente información. Antes de distribuir la totalidad, nos señala que se tiene que constituir una reserva legal. La reserva legal como tal hemos indicado que viene a ser, ¿no? Un fondo que vamos a destinar para poder cubrir ciertas necesidades, obligaciones que se presenten, ¿ya? Y no tenga que afectar directamente al patrimonio. ¿Por qué? Imagínense que estos 51,000 que yo tengo como utilidad lo distribuya en su totalidad para los socios. Lo distribuyo, ¿ya? Y no tengo nada o no aparto nada como una reserva. Agarra, me llega un momento donde no tengo operaciones de compra-venta, tengo, como se dice, no tengo solvencia, no tengo liquidez, ¿no? La empresa está pasando por un mal momento, tiene obligaciones sociales que pagar
¿qué va a suceder? Al no tener una reserva legal, fondo para cubrir estas obligaciones que se presenten de manera fortuita, vamos a tener que afectar directamente el patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Puede ser, digamos, que se tenga que vender algún activo tal vez de la sociedad para poder cubrir estas obligaciones, ¿no? Entonces, es por ello que antes de distribuir las utilidades que se obtengan, se tiene que hacer una reserva legal. De la utilidad que se obtuvo, saco un porcentaje, el cual me va a servir precisamente para poder cubrir obligaciones que se me presenten, ¿ya? Y no tenga que afectar directamente el patrimonio. ¿Por qué le digo que no tenga que afectar el patrimonio? Aquí, por ejemplo, si yo tengo pérdidas, ¿ya? Obligaciones que pagar, por ejemplo, aquí dentro del balance, como tal, nosotros vamos a tener dentro del apartado del capital el resultado de la gestión y puede ser una pérdida, pérdida de gestión, que sea por un monto, no sé, de unos 25.000, ¿ya? Esos 25.000 va a ser el resultado de sumar el capital social y restarle, restarle aquí la pérdida. Y si se dan cuenta, el patrimonio como tal, de tener un total de 163.000, ahora son 138. Disminuyó. Y estos 25 se lo va a tener que cargar a todos los socios según corresponda, ¿no? Entonces se va a ver afectado su patrimonio. Ya no van a tener un aporte de 30 ni de 35, va a ser menos, porque se le va a descontar esta pérdida. Sin embargo, al tener aquí una reserva como tal, ¿ya? Supongamos que acá tenemos la reserva, una reserva legal, pongámosle de, no sé, unos 30.000, ¿no? Aquí nosotros tenemos precisamente la pérdida de los 25, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener una reserva de 30.000 y una pérdida de 25. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a tener a favor todavía 5.000 bolivianos, ¿no? Que precisamente va a ser la diferencia de la reserva y de la pérdida. Es decir, estos 25 se los resto directamente a la reserva legal y de esta manera no se va a ver afectado mi patrimonio, ¿no? O el patrimonio de los socios como tal. Explicado eso, entonces, aquí nosotros al tener la utilidad, necesariamente tenemos que determinar esa reserva. ¿Y cómo la vamos a hacer? Teniendo aquí la utilidad de 51.528, ¿ya? Le vamos a aplicar la reserva de cuánto nos dice, del 8%. Y ese 8% se lo aplico a los 51.528. ¿Qué quiere decir ello? Que voy a apartar 4.122 bolivianos para poder proveer, prevenir o en todo caso compensar futuras obligaciones que yo tenga a fin de no afectar directamente mi patrimonio. Obteniendo esta reserva, saco la diferencia y digo, ya no son 51.528 lo que voy a distribuir, ahora solamente son 47.405. ¿Por qué? Porque la diferencia corresponde a una reserva legal. Registro entonces la reserva como tal, los 4.122. Y ahora, el remanente, el saldo de esa utilidad, la tengo que distribuir, dice, en función
o en proporción, ¿ya? A cómo los socios han aportado. Y nos señala que dentro de la escritura seguramente debe estar contemplado de que los socios colectivos van a recibir este porcentaje de 40% y los socios comanditarios el 60%, ¿no? Entonces, con ello agarro, saco los porcentajes correspondientes y digo, socios colectivos 40%, socios comanditarios 60%. Muy bien, tengo los datos entonces y simplemente al saldo le voy aplicando los porcentajes, 40 y 60%. Y con ello entonces procedo a registrar utilidades por pagar correspondiente a los socios colectivos y dividendos por pagar correspondiente a los socios comanditarios. ¿Alguna consulta, duda que tengan? No, licenciado, claro. ¿Los demás? Dice, ¿por qué son Está bien, socios dice. colectivos? ¿Perdón? ¿Por qué son socios colectivos? Va a disculpar, la escucho con demasiado ruido. ¿Scarlett? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Cuál es su consulta? Dicen, era Rosario, soy Rosario. Ah, ya, Yo le preguntaba, ¿por qué son socios colectivos? ya. ¿Por qué son socios colectivos? Sí, esa es mi pregunta. Ya, a ver. Vamos a retomar algo que mencionábamos, una parte teórica. Denme un minuto. Asociación comandita. Aquí está. Muy bien. Aquí. ¿Por qué lo llamamos socios colectivos y socios comanditarios? La razón viene en función a que este tipo de sociedad en comandita dice que va a tener dos figuras. Una donde vamos a tratar, ¿ya? Las sociedades en comandita simple, ¿ya? Y las sociedades en comandita por acciones, ¿ya? ¿A qué se debe esto? A que en la primera figura de comandita simple va a tratarse de, como le digo, eh, de personas tanto naturales, jurídicas, que logran asociarse, ¿ya? Sin embargo, ciertas características de estos socios que los diferencian tanto como colectivos y comanditarios son en función al aporte que realizan. Habíamos señalado, por ejemplo, de que en el primer punto nos señala, en ambas formas de organización existen socios comanditarios y socios colectivos. En la comandita simple, los socios cuyos datos personales y los montos están identificados en la escritura de distribución. ¿Qué quiere decir ello? Que los socios, vamos a decirlo así, colectivos, son quienes van a figurar en toda la documentación para la conformación de la sociedad como tal, mientras que los socios comanditarios no. ¿Por qué? Porque nos señalan que estos socios como tal simplemente van a hacer aporte de capital. O en pocas palabras podemos decir que simplemente van a realizar una inversión y ellos simplemente van a esperar que sean
eh, retribuidos con las utilidades correspondientes, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, como hicimos en el primer ejercicio, donde nos señalaba que se estaba formando una sociedad aquí, no sé si recuerdan, en comandita simple, donde nos señalaba que en este caso había un socio colectivo que era quien estaba aportando como tal, podríamos decir, toda la infraestructura, instalaciones, ¿no?, de una empresa. Sin embargo, él no podía hacerla funcionar como tal porque necesitaba precisamente de capital. Y ese capital se lo dieron los socios comanditarios. Y aquí nos señalan de qué forma estaba distribuido ese aporte, ¿no? Como pueden evidenciar, el primer socio colectivo, en este caso, en este ejercicio como tal, no aportó en capital. Podríamos decir que él es el quien está manejando las riendas de la empresa con aporte de los socios comanditarios, de sus inversores, ¿ya? Y estos socios comanditarios como tal simplemente van a esperar que termine la gestión y poder cobrar sus utilidades si corresponde, ¿no es cierto? Entonces, señalábamos esas dos características, que el socio colectivo puede como no puede aportar en capital, ¿no? Porque él puede ser el que sea de la idea de cómo tenga la capacidad de poder desarrollar cierta actividad, pero le hace falta capital, ¿no? Y es ahí donde entran estos socios comanditarios. Ahora, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre la comandita simple, que es de este primer ejercicio, a este segundo? La diferencia precisamente trata en que en este primero, el aporte que se hacía era directamente eh, un aporte de capital como tal. El monto dado directamente registrado a una cuenta de caja y su aporte correspondiente, ¿no? Como lo hicimos aquí en el balance de apertura, ¿no? Ahora, en este segundo, ¿qué sucedió? Que al tener tantos socios colectivos y socios comanditarios, ¿ya? Al tratarse ya de una comandita por acciones, nos señala que van a haber prácticamente acciones que se tienen que suscribir, ¿ya? Es decir, las sociedades en comandita por acciones van a tratarse de igual forma que una sociedad anónima. Tienen que emitirse acciones, es decir, documentos que respalden el aporte que están haciendo estos inversionistas o socios como tal, ¿no? Que se los va a llamar. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que los socios van a poder adquirir estas acciones en función a la disponibilidad que va a dar la sociedad. Por ejemplo, nos decía, inicialmente el capital comanditario, ¿no es cierto? Van a ser 200 acciones y cada acción, dice, tiene un costo de 1.000 bolivianos. Es decir, que la sociedad como tal tendría que ser de 200.000 su capital, ¿no es cierto? 200.000 en función al capital comanditario, porque aparte está el capital colectivo. Sin embargo, de estos 200.000, los socios que en este momento están suscribiendo a acciones, es decir, están comprando las acciones, solamente han comprado 140, es decir, no han comprado las 200 acciones. Eso quiere decir que van a haber 60 acciones disponibles para la venta para nuevos socios, ¿ya? Para que puedan ingresar nuevos socios. Y esas 60 precisamente representan 60.000 bolivianos, ¿ya? Ahora, en cuanto al registro de las utilidades, si aquí revisamos, tenemos diferentes registros para distribuir las utilidades
de los socios colectivos y los socios comanditarios. Para los socios colectivos como tal, se va a registrar utilidades por pagar, porque ellos son parte de la sociedad, ¿ya? Los socios colectivos son parte de la sociedad, mientras que los socios comanditarios no, simplemente son inversionistas, ¿no es cierto? Y estos inversionistas, para la distribución de sus utilidades, vamos a registrar una cuenta que vamos a llamar dividendos por pagar, ¿no? Así se lo conoce a la utilidad que uno obtiene cuando realiza una inversión. Vienen a ser dividendos, ¿ya? Y ese es el dividendo que nosotros vamos a recibir por ser parte o ser socios comanditarios al haber comprado las acciones. Es por ello que registramos y hacemos esa diferencia. Ambos vienen a ser utilidades por pagar, pero se las tiene que diferenciar en cuanto a cuánto le corresponde para los socios colectivos y los socios comanditarios. Es por eso que ahí debemos de hacer una diferencia. Utilidades por pagar para los socios que son parte de la empresa, ¿ya? Mientras que dividendos por pagar para aquellos que vienen a ser inversionistas como tal, porque se lo va a ver desde esa figura también. Son inversionistas, ¿cierto? Que simplemente ellos indican, tengo este monto de dinero, lo voy a invertir en esta empresa y simplemente voy a esperar las utilidades que vayan a arrojar a fin de gestión. ¿Con ello queda claro? ¿Alguna consulta, duda tal vez todavía que quede? Está claro. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Jenny, Jaycee. No, listen. Muy bien. Hasta aquí entonces ya tenemos concluido lo que vienen a ser las sociedades. A ver, hemos visto la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Las sociedades accidentales o de cuentas en participación. Ahora hemos visto lo que viene a ser las sociedades en comandita, ¿no? Comandita simple y la otra, como dijimos que va a ser por, Por acciones, listen. por acciones, ¿no es cierto? Tenemos ya tres sociedades las cuales hemos visto. Nos faltaría desarrollar lo que viene a ser las sociedades anónimas, ¿ya? Y la primera que viene a ser las sociedades colectivas como tales, ¿ya? Muy bien. Posterior a ello, vamos a tener lo que vienen a ser ya no sociedades como tal, sino una fusión de sociedades, ¿no? También vamos a ver tal vez una absorción. ¿Qué más? Eh, Disolución, listen, también puede ser. sí, la disolución y liquidación. Creación, sí. Muy bien. Aún nos faltan ver entonces estos puntos, ¿ya? O estos temas como tales
Y tenemos, si no recuerdo mal, eh, ¿hasta cuándo es la fecha? Hasta el 3 de Ah, mayo creo Licen, que, ¿no? perdón, Licen, una Sí, consulta, ahí también puede entrar en lo que es agencias y sucursales, o es muy distinto eso. el tema de las agencias y sucursales, creo que es algo que no necesariamente tenemos que verlo como un tema por el hecho de que una sucursal como tal es prácticamente la misma contabilidad de la sociedad. ¿Por qué? Si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a decirlo así, ver aquí, vamos a suponer eso. Este es el registro de la, vamos a llamarlo así, libro diario de la casa matriz, ¿ya? La casa matriz, supongamos, está ubicada en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, la ciudad de La Paz, sea cual sea la sociedad en la cual se hayan constituido, va a registrar sus libros diarios de forma normal. La sociedad quiere expandirse, ¿no es cierto? Al expandirse, entonces, van a crear sucursales, ¿ya? Entonces, van a crear aquí y voy a decir yo, voy a tener un libro diario de mi sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, sucursal 4, sucursal 5, todas las sucursales correspondientes. ¿Qué va a suceder? Cada sucursal de forma independiente va a registrar sus transacciones, ¿ya? Pero de forma mensual, como es una misma empresa, ¿no es cierto? Porque tenemos la casa matriz y las demás son sucursales, todas van a trabajar con el número de NIT en todas sus operaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11. Ese es el número de NIT de esta sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Esta sociedad como tal, de forma independiente, no puede enviar sus obligaciones como sucursal independiente. Es decir, si la casa matriz está en La Paz y la sucursal está aquí en Santa Cruz, ¿qué llega a suceder? Ustedes ya conocen que debemos de declarar los impuestos IVA, IT y a final de año el IUE, ¿no es cierto? Entonces necesitamos registrar todas las operaciones de manera mensual para determinar cuánto es el IVA y cuánto es el IT correspondiente al mes. Entonces la casa matriz va a realizar todos los registros para determinar cuánto es y va a esperar que la sucursal le envíe el reporte de compras y ventas para anexarlo a su declaración, ¿no? Es decir, que vamos a tener nosotros aquí, si vale el término así, lo vamos a llamar, ¿no? Vamos a tener nuestros libros diarios aquí como tal, ¿ya? De la sucursal, de la casa matriz, de la otra sucursal, y vamos a terminar haciendo libros mayores tanto de la casa matriz, sucursales y de todos en una sola cuenta. Y vamos a tener aquí caja, moneda nacional, la suma de todo, tanto de la casa matriz, de las sucursales y demás, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a hacer nuestros libros mayores como conocemos, ¿no? Y vamos a empezar a decir cuánto tenemos aquí, cuánto hay en la sucursal, ¿no? Cuánto hay en la otra sucursal y así. Al final vamos a terminar fusionando o uniendo en todo caso todos los registros de todas las operaciones en cada una de las sucursales, ¿ya? Es decir, una sucursal no puede determinar cuál es la utilidad. Necesita enviar esa información a la casa matriz para que la casa matriz haga una consolidación de todos los registros que se han venido haciendo. Entonces, por ello que sucursal como tal
no se lo ve mucho como un tema por el hecho de que son unos mismos registros que simplemente se tienen que consolidar, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, si ustedes observan aquí a nivel nacional, tenemos varias cadenas, como vienen a ser los Hipermaxis, Farmacor, Farmacias Chávez, ¿no? Y otras empresas más que tienen sucursales por todo el territorio nacional, pero tienen una casa matriz, ya sea en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, donde estén. Esa casa matriz tiene que esperar el reporte de ventas, compras que hacen las sucursales para poder consolidar un estado financiero, porque por empresa se tiene que hacer un estado financiero. No van a hacer estado financiero por las 20, 30 sucursales que tienen. No, es un solo estado financiero de Farmacor, un solo estado financiero de Farmacia Chávez, un solo estado financiero del Hipermaxi, ¿no? Entonces, las sucursales del Hipermaxi no hacen de forma independiente sus estados financieros. Sí hacen sus operaciones como tal, pero son consolidados en la casa matriz. ¿Se logra entender eso? Sí, le dicen, está bien. Entonces se fusionan, ¿no es cierto? Todas las sucursales. O sea, No, se no, no. unen todos. Se unen los reportes, ¿ya? Se Solo, consolidan, ya. ¿no? Por ejemplo, como que les diga, a ver, sucursal de Santa Cruz, ¿cuánto tenés en ventas, cuánto tenés en compras y cuánto tenés en efectivo? Tengo tanto. Perfecto. Me mandas un reporte y voy sumando con los saldos que yo tengo, ¿no? A ver, sucursal de Cochabamba, ¿cuál es tu reporte? Tanto. Entonces, hacemos la suma de la casa matriz y todas las sucursales como tal, ¿no? Y elaboramos un solo estado financiero, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos, o bueno, se lo hace. Es más, ahorita, por ejemplo, si nos vamos a ver un tema preciso, estas cadenas, tanto de Farmacor, Farmacias Chávez y Parmaxi, utilizan para la eh, facturación electrónica, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan y ven o analizan un poco, quien tiene que solicitar como tal la solicitud de facturación es la casa matriz, ¿no es cierto? Porque la sucursal como tal no lo puede hacer. Va a tener su facturación independiente, obviamente, pero a solicitud de la casa matriz, ¿no? ¿Y qué se necesita para crear una sucursal? Simplemente llevar ciertos documentos al Servicio de Impuestos Nacionales que se nos otorgue una casa matriz para que podamos funcionar como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué por qué se determinan estas sucursales como tal? Como ustedes saben, la facturación como tal se la tiene que hacer en el lugar donde se realizan las operaciones comerciales, ¿no? Es decir, donde voy y realizo la compra, ahí se me tiene, o ahí nace el hecho generador, ¿no es cierto? Ahí nace la obligación de que se me emita una factura y yo, de igual forma, pagar el impuesto correspondiente. Entonces, si no hubiesen sucursales, por ejemplo, ¿qué sucedería? Tendría que esperar que la casa matriz me emita una factura y me la haga llegar, pero no es lo correcto, ¿no? Porque yo estoy comprando en cierto territorio. Entonces, en ese lugar se me tiene que emitir la factura, ¿ya? Es por eso que se crean precisamente estas sucursales para poder comercializar en cierto sector y de esa manera poder facturar de igual forma, ¿ya? Muy bien. Eso para que no haya confusión en cuanto a la función como tal, que es lo que hablábamos acá. La función es muy distinto, ¿ya? La función, ¿de qué trata? De que vamos a suponer una empresa A y una empresa B, ¿ya?
llegan a fusionarse, es decir, a hacer una sola empresa. Algo similar, por ejemplo, a lo que hemos visto aquí en la asociación accidental, con la diferencia de que aquí en la sociedad accidental simplemente hay una, eh, ¿no? Para poder cumplir o abastecer, o en todo caso, eh, como se dice, poder, este, se me fue la palabrita, poder satisfacer ciertas necesidades de una región o alguna, en todo caso, como habíamos visto, una licitación que se dé. Entonces, hay unión de personas naturales jurídicas para poder cumplir esto. Una vez concluido, la sociedad como tal se disuelve, ¿no es cierto? Deja de existir. Sin embargo, aquí en la fusión no. Estas dos, tres empresas que se fusionen van a crear una sola, ¿ya? Con una nueva razón social, ¿ya? Y los activos de una van a pasar a otra, ¿no? Es decir, vamos a suponer aquí empresa A, algo sencillo para que se pueda ir entendiendo, ¿ya? Empresa B, ¿ya? Esta empresa A tiene en efectivo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Tiene en caja, no sé, 5.000 bolivianos. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. 5.000 bolivianos. Esta empresa B tiene 6.000 bolivianos en activos fijos. Esta empresa tiene, no sé, 20.000 bolivianos. Esta empresa tiene 10.000, ¿no? Algunos pasivos tal vez. Algunos pasivos. Esta empresa tiene 1.000 bolivianos en pasivo. Esta otra tiene, no sé, unos 27.000, ¿no? ¿No? Porque no sé mucho, 2.700. Entonces, por ejemplo, supongamos que tienen un balance algo parecido así, ¿no? Y su patrimonio para que pueda igualar, ¿no? Su patrimonio. Al tratarse de una fusión, estas empresas A y B van a crear una nueva. O sea, vamos a suponer que se va a llamar ahora empresa A y B. Vamos a decirlo así, ¿ya? Sea una sociedad colectiva, sea una asociación en comandita por acciones, o sea una SRL, o sea una SA, cualquiera de ellas ya va a llevar su denominativo. Una SA, como una SRL, ¿no? O una sociedad en comandita, ¿no? En comandita simple, o de cualquiera de ellos, ¿ya? Pero van a crear una nueva sociedad y van a sumar todo, este, todos los datos que tengan en sus balances. Vamos a decir, esta empresa tenía 5.000, entonces ahora va a tener 5.000 más los 6.000 de la otra empresa. Esta nueva sociedad va a tener 11.000, ¿no? En cuanto a sus activos, en cuanto a sus activos, tenía 20.000 por la empresa A y tiene por el otro lado 10.000, ¿no? Entonces, de esa forma, sí. Algo así vamos a ver en lo que viene a ser la fusión. Ambas empresas van a fusionarse, ¿no? Y van a crear una nueva sociedad, ¿ya? Que va a tener su propia razón social, ya sea, digo, cualquiera sea de las sociedades, una SA, una SRL, una sociedad comandita simple o por acción, ¿ya? Y esto vendría a ser una fusión, ya lo vamos a ver con un ejercicio como tal. Ahora, entre la fusión
y la absorción, ¿ya? Estos dos de aquí tienen sus diferencias, que de igual forma lo vamos a ver en ejemplos. Por ejemplo, al tratarse de una absorción, ¿qué entienden ustedes por esta palabra de absorción? Jóvenes, Jaycee, Jenny, Marioli, Pamela. Que a lo que yo entiendo es de que le va a proporcionar todos los bienes, sus activos, ¿no? A la otra empresa. Exacto. ¿O no? Una le va a ceder, ¿no es cierto?, a la otra. Entonces, por ejemplo, podemos ver este mismo caso de esta empresa A y B. Aquí se fusionaron, ¿no? Sin embargo, aquí va a haber una absorción, ya sea de A o B. Y vamos a decir en este caso, la empresa B es quien va a absorber a la empresa A. Entonces va a decir, tiene caja de igual forma los mismos dos de aquí, ¿no? En caja va a tener los 10.000, en activo va a tener los 30.000, en los pasivos, ya aquí habíamos dicho que va a tener pasivos, ¿no es cierto? Los pasivos, que aquí decíamos que tenía 1.000 por una parte y 2.700 por la otra. Entonces, esta va a ser la diferencia que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? En estos tipos de sociedad. En la primera se van a fusionar como tal. Vamos a sumar todos los aportes que tienen ambas sociedades para crear una nueva. En la absorción, ¿ya? Una va a absorber a la otra. En este caso, la empresa B se va a mantener y todo lo que viene a ser parte de la empresa A va a pasar a la empresa B, ¿ya? Es decir, que la empresa A prácticamente va a cerrar todas sus operaciones y todas sus obligaciones pasivos, activos que tenga van a pasar a dominio de la empresa B, ¿ya? Algo así es lo que vamos a ver entonces con los ejercicios, ¿ya? Y la última que vendría a ser la disolución y liquidación es cuando una empresa ya cumplió su vida útil o por ciertas razones ya no va a continuar más, ¿no? Entonces decide liquidar todos sus activos, todos sus pasivos, ¿no? Y de esta forma deshacer en todo caso la sociedad, ¿ya? Muy bien. Vamos a tomarnos un pequeño receso y volvemos, ¿ya? Yo le hice. Jóvenes, vamos retornando. Está bien, dice. Muy bien. Vamos a ver entonces un poco de teoría ya para la siguiente clase, entrar a la parte práctica referente a la sociedad anónima, ¿ya? Nos señalan que la sociedad anónima constituyen una de las empresas más reconocidas en el país, donde busca capitales externos,
para poder desarrollarse en el mercado. Como pueden ver ahí en el primer concepto, ya nos señala que este tipo de sociedad prácticamente busca capitales externos. ¿Qué quiere decir? Inversiones, ¿no es cierto? De terceras personas, sociedades como tal, para poder desarrollarse como tal en el mercado. De acuerdo a la legislación boliviana, es decir, al Código de Comercio como tal, dice, forman grandes capitales mediante acciones, obteniendo grandes utilidades. En esta clase de sociedades mercantiles se define de la siguiente manera. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la unión de un fondo común que suministran accionistas responsables. Solo el monto hasta el monto total de sus acciones y es administrada por mandatarios revocables y reconocida por la denominación del objeto al que se propone. Aquí, por ejemplo, nos dice que va a estar administrada por mandatarios revocables, es decir, que pueden cambiar, ¿no?, de administradores según corresponda. Características y denominación. Conforme al artículo 218 del Código de Comercio, va a tener su abreviatura SA, ¿cierto? Por ejemplo, nos dice ahí el ejemplo, la empresa importadora y exportadora Los Claveles SA. ¿Ya? De igual forma, el artículo 219 del Código de Comercio, ¿no?, nos señala algunos requisitos como tal para poder constituirse. ¿Ya? El procedimiento es algo similar a las anteriores sociedades, simplemente el hecho aquí va a ser la característica como tal de la sociedad. Por ejemplo, nos dice, las sociedades anónimas se constituyen por escritura pública, asumen su estado legal obteniendo la personería jurídica mediante una resolución suprema. Los socios fundadores o promotores designan en su primera reunión un directorio provisional y una comisión encargada de redactar los estatutos sociales. A esta reunión se la conoce como reunión preliminar. Entonces, aquí el tema de la constitución como tal es un poco más serio, vamos a decirlo así, ¿ya? Porque es necesario juntar a los socios, poder definir la mesa, ¿ya? Y de esta manera poder designar un directorio, ¿no?, y algunas otras cosas. Se nombra, dice, al presidente y al secretario y se lo comisiona para iniciar los trámites necesarios ante las autoridades y se obtiene de esta forma su personería jurídica. Es decir, una vez teniendo la escritura de constitución como tal, es decir, la personería jurídica, mediante resolución suprema, ¿ya?, se va a designar a un encargado que va a ser quien va a tramitar todos los demás requisitos para que la sociedad funcione como tal. Es decir, necesita personarse al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya?, para obtener el NIP, ¿no es cierto?, el número de identificación tributaria. De igual forma, tendría que entrar al CEPREC para obtener la matrícula de comercio. De igual forma, al Ministerio de Trabajo para obtener el ROE, ¿no es cierto? Inscribirse también a la gestora pública para el tema de los aportes laborales, ¿ya? Y a alguna de las cajas para ver el tema de la seguridad social a corto plazo, ¿no? Para poder obtener la personería jurídica, se verificará, dice, por las autoridades de gobierno previo examen de la escritura de la sociedad y estatutos aprobados por los accionistas, que contendrá los siguientes. El fondo será en efectivo y nominal, o sea que el capital de la empresa se haya constituido por bienes
y que valores consignados de estos sean reales. Ya es un poco más serio. Entonces aquí el hecho de la conformación del capital como tal, ¿no? Tiene que ser real, nos dice. El fondo sea proporcionado y los fines que persigue la empresa, es decir, que el capital de la compañía sea el adecuado para la magnitud de las obras o fines que se emprenderá. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está señalando que el capital para las sociedades anónimas prácticamente va a ser bastante grande, conforme a la magnitud, dice, de las obras o fines a las cuales se va a dedicar. ¿Alguien conoce algún tipo de sociedad anónima dentro del territorio nacional? Los hipermaxis, por ejemplo, ¿han visto alguna vez su factura? Dice, ¿no? Hipermaxi SA, ¿no es cierto? Los bancos de igual forma son el nombre del banco SA, ¿no? Tenemos el caso del Banco Unión SA. ¿Algunas otras empresas? ¿Alguien tal vez ha visto por ahí? PIL también dice. Ya, la PIL, después, Mm, de las que a hemos ver, nombrado, por ejemplo, a simple vista, el del Hipermaxis, sin ir lejos, es una sociedad que tiene un capital bastante extenso. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se cumple lo que dice aquí? El fondo sea proporcionado para los fines de la empresa, ¿no? Es decir, el capital tiene que ser adecuado para la magnitud de la obra fines, o sea, los servicios tal vez que va a prestar. Sin ir lejos, como le digo, los hipermaxis tienen un capital bastante considerable. Sí, lo Sí, tienen, dicen, lo sí, sí, tienen. dice, tiene que abastecer para todo, para todas sus sucursales, para toda la población. No tanto en satisfacer, sino en el capital propio de la sociedad. Si se dan cuenta, esta cadena, por ejemplo, de los hipermaxis, su capital es bastante extenso, vamos a decirlo, bastante grande, voluminoso, por el hecho de que tienen las infraestructuras por todos lados, ¿no es cierto? Los ambientes, los terrenos, ¿no? Es decir, todos esos activos que tiene la empresa como tal forman parte, ¿no es cierto?, de las propiedades de la sociedad, es decir, de su capital. Entonces son bastante extensas, ¿no? Bastante grandes. De igual forma, los bancos tienen que tener un capital bastante adecuado, ¿ya? Para poder cumplir precisamente los servicios que prestan, ¿no? Entonces, nos dice el siguiente punto. Las operaciones de la administración sean suficientemente examinados y regulados por los socios. Perfecto. Entonces, en cualquier tipo de sociedad se va a ver esto por el hecho de que siempre va a ser examinado, siempre va a ser regulado por los socios, ¿no es cierto? Porque nosotros como socios tenemos derecho a saber cómo se está trabajando, ¿no es cierto? Muy bien. La formación y dimensión del capital. El capital de las sociedades anónimas está formada, dice, por cuotas representativas, títulos negociables, llamados acciones. Pueden ser reunidas en forma inmediata, o sea, cuando se haya pagado el capital suscrito, en forma escalonada cuando el capital es proporcionado en plazos, ¿no? Nos dice que puede tener cuatro conceptualidades. Esto, por ejemplo, ya habíamos visto un pequeño vistazo en el anterior tipo de sociedad donde teníamos un capital autorizado
el capital emitido, capital suscrito y capital pagado, ¿no? Nos dice, el capital autorizado representa, dice, lo previsto para la explotación de un negocio en conformidad a lo dispuesto por el directorio de la empresa, ¿no? En su etapa organizativa. Es, por lo tanto, el capital autorizado y declarado en los estatutos de los accionistas, hasta cuyo monto se puede emitir las acciones. Por ejemplo, habíamos indicado en el anterior tipo de sociedad en comandita por acciones, ¿no? Algo similar, donde decíamos, esta sociedad tiene un capital de 1.000.000, ¿no es cierto? Pero de ese millón no han pagado los socios todavía ese millón, han pagado, podemos decir, medio millón. Entonces es algo similar. Para las SA se va a determinar cuánto es el capital autorizado. El Hipermaxi necesita trabajar de forma, podemos decir, autosuficiente con 1.000.000, ¿no? Perfecto. Pero nosotros como socios fundadores no tenemos el millón. Es por eso que van a existir a esto que vamos a llamar acciones, ¿ya? Y esas acciones nos dice que van a ser títulos negociables, es decir, que vamos a poder venderlos. ¿En qué sentido venderlos? En atraer nuevos inversionistas, ¿no? Entonces, el capital emitido es el monto hasta el cual se han emitido los diferentes o las diferentes series de acciones o ítems, ¿no? Entonces, vamos a decir, el capital autorizado es 1.000.000. Sin embargo, lo que se ha emitido, ¿no? Podemos decir lo que hemos puesto en circulación, son cierta cantidad de acciones. De eso que hemos puesto en circulación, vamos a decir que vamos a tener un capital suscrito, ¿no? El cual, Licenciado, no se escucha, por favor. ¿Puede subir su volumen? ya, muy bien. Gracias. Ahora sí logran escucharme bien. Sí, licenciado. Muy bien. Decíamos, el capital emitido va a ser las series de acciones que nosotros vamos a emitir, es decir, lo que vamos a poner en circulación. El suscrito van a ser las acciones que ciertas personas, ciertos socios van a suscribir. Es decir, yo quiero tantas acciones, ¿no? Y el capital pagado precisamente va a ser cuánto es lo que voy a pagar de forma inmediata o mediata referente a lo que haya suscrito, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde nos dice, esta va a ser la cantidad del capital autorizado, ¿no? Que nosotros necesitamos para poder funcionar como tal, ¿no? Para que la empresa que nosotros estamos creando funcione al 100%. Sin embargo, ya no contamos con todo ese capital, entonces vamos a tener un capital emitido, lo que vamos a poner en circulación, y de esto que hemos puesto en circulación vamos a tener una cierta cantidad de acciones que van a ser suscritas por los socios. Sin embargo, de estas que se hayan suscrito, solamente van a pagar cierta cantidad. Entonces, como pueden observar, nosotros aquí, en este punto, dentro de nuestro balance inicial de apertura, nuestro capital inicial va a ser ese con el que se esté pagando, ¿ya? El que sea pagado. El capital pagado a la fecha de elaboración de nuestro balance inicial, ¿no? Va a ser con el que vamos a iniciar. Pero sin embargo, nos queda tal vez una brecha bastante grande o corta para poder alcanzar el capital autorizado como tal, ¿no? Entonces, nos vamos a referir a las acciones.
Una acción respecto al capital de las sociedades anónimas representa una alícuota del total del capital autorizado. Alícuota nos vamos a referir al valor de esta acción, ¿no? Es un título valor que representa la inversión de una persona en el capital de una sociedad anónima. Muy bien. Hasta este punto ya nosotros vamos a entender de que al igual como les había explicado en el tema de las SRLs, aquí vamos a hacerlo en un pequeño Word. Por ejemplo, la SRL habíamos indicado que se van a constituir bajo cuotas de capital, ¿no es cierto? Y esas van a tener un valor en función a qué. ¿Alguien se acuerda? En las acciones, dice. No, las SRL. Las cuotas de capital, como decíamos que iban a estar dadas, ¿cuánto es el valor que nosotros le vamos a asignar? Bajo múltiplos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Múltiplos de miles, de 100. Múltiplos de 100, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a decir si nuestra acción vale 100, 200, 300, ¿no? Perdón, nuestras cuotas de capital. Aquí va a ser algo similar, ¿ya? Bajo múltiplos de igual forma, pero ya van a tratarse de acciones, es decir, de títulos o documentos comerciales como tal, ¿ya? Que estos pueden ser negociables, ¿ya? Entonces aquí nosotros, conforme a las acciones que se vayan a emitir, nosotros le vamos a ir asignando el valor correspondiente. Ahora, ¿qué sucede con estas acciones? Y es algo que lo vamos a ver aquí dentro de los conceptos. Vamos a tener diferentes tipos de acciones, ¿ya? Una que vamos a llamar, por ejemplo, al portador y otras que van a referirse a acciones nominativas. Si ustedes recuerdan cuando llevaron documentos mercantiles, seguramente han visto la emisión de algún tipo de documento comercial al portador, como es el caso del cheque, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, ¿A qué, dicen a qué se refiere con al portador? a la persona A que la, per- está agarrando el cheque. a la persona que va a ir a cobrarlo. Sí, Exacto, Es- el documento prácticamente va a llevar el nombre, ¿no es cierto? no, solo dice al portador cuando se le da un cheque sin nombre, indica al portador. Sí, perdón, me estoy confundiendo aquí. No llevan el nombre propietario, ¿ya? Y pueden ser endosados. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros tenemos un documento como tal, una acción al portador, prácticamente si yo tengo una, dos, tres, cuatro acciones, pongamos así, yo voy a ser propietario de esos documentos, ¿no es cierto? Y puedo hacerlas efectivas en cualquier momento, en el caso de los cheques, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el documento así al portador también se lo ve en vales de consumo, por ejemplo, que muchas veces se le da a los trabajadores, ¿no es cierto? Que se les emite un Sí, documento y con eso pueden ir ellos a retirar, ¿no es cierto?, productos de ciertos comercios, ¿no? Sin embargo, como dice al portador, independientemente de si es mío, yo se lo puedo dar a otra persona, ¿cierto? Y hasta que la persona final sea la que vaya y cobre, a ella es la que se le va a endosar, ¿no es cierto? Con sus datos de la persona que vaya y cobre, se lo va a rellenar, ¿no es cierto?
Entonces Sí, licenciado. vamos a tener de esa forma. Y las otras vendrían a ser las acciones nominativas, ¿ya? Que esas sí son las que llevan el nombre de los accionistas. Y para poder ser transferidos requieren, dice, un endoso por parte del propietario, ¿ya? Es decir, que si yo tengo una acción nominativa mía, para transferírsela a otra persona, necesito endosarla, ¿ya? Necesito realizar un trámite dentro de la sociedad como tal y de esta manera poder pasarle la transferencia de esa acción. Ahora, ¿por qué es importante este tema de las acciones? Porque las acciones como tal representan el capital de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros vemos tal vez algún tipo de publicación de alguna sociedad anónima, muchas de esas ofrecen o ponen a la venta estas acciones y nosotros, por ejemplo, como personas naturales, podemos ir y adquirir una acción, ¿ya? ¿Y qué va a llevar a que nosotros compremos una acción? A que nosotros prácticamente vamos a ser accionistas. Así compremos una sola acción, dos acciones, ¿ya? Supongamos que cada acción tiene un valor de 1.000 bolivianos, 2.000 bolivianos. Seamos eh, parte de la sociedad como tal. Es decir, vamos a ser inversionistas, así sea una acción que tengamos, ¿ya? Así esa acción represente el 0,5%, el 0,2% de del total de la sociedad, ya nosotros somos socios, ¿ya? Y eso nos va a dar derecho ¿a qué? A que si nosotros somos accionistas, podamos exigir, ¿no? El pago de utilidades que la empresa genere, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a recibir una parte, en todo caso, como utilidades de la gestión que se esté trabajando. Entonces, eso nos va a dar muchos beneficios como accionistas, pero asimismo también si la sociedad tiene pérdidas, nosotros vamos a cargar, ¿cierto? Con esas pérdidas. Eso también hay que tenerlo claro. Ahora, dentro también o como derecho de, de la relación a las acciones, vamos a tener unas diferencias referente a que si son acciones ordinarias o comunes o de igual forma preferentes o preferidas. ¿Ya? Por ejemplo, acciones ordinarias o comunes. Nos dice, este tipo de acciones dan derecho a cobrar dividendos que puede corresponderle anualmente. Es lo que yo les decía. Al ser nosotros parte o haber invertido en una sola acción que tengamos, ¿ya? Vamos a tener derecho a cobrar esos dividendos, ¿no? Esas utilidades que va a generar, de acuerdo a los resultados de los estados financieros, en el caso de que haya utilidad, y recibir parte de esa liquidación. Perfecto. Ahora, referente a las acciones preferentes o preferidas. Estas acciones son las que establecen beneficios preferenciales por esta circunstancia. No votan en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz en las asambleas. Cobran dividendos a su capital en caso de liquidación. Entonces, esta es diferente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me dice, voy a cobrar dividendos, pero en caso de que haya una liquidación, ¿no? Aquí de igual forma vamos a recibir si hay una liquidación. Sin embargo, si hay utilidad, vamos a recibir dividendos. Aquí no nos mencionan los dividendos. Simplemente nos dice que al ser accionistas preferentes o preferidas como tal, simplemente me va a dar derecho a voz, dice, ¿no es cierto? En cuanto a las juntas y demás, para tomar algún tipo de acciones tal vez, ¿ya? Entonces vamos a tener esas diferencias acá. Ahora, referente a esto,
Por ejemplo, las sociedades como tal, la sociedad anónima, entre los socios son este tipo de acciones las que van a suscribir, ¿ya? Las acciones preferentes y preferidas. No sé si han escuchado alguna vez, tal vez en alguna película, no sé, hablan en algunos casos de que yo soy el socio mayorista, tengo derecho y voz, que yo decido, que yo tomo las decisiones de aquí. Entonces se va a referir a eso. Van a tener los derechos, ¿no es cierto?, a voz y voto exclusivamente en sesiones ordinarias y extraordinarias, como esté definido en los estatutos, ¿ya? Pero no van a recibir estos dividendos como tal, sino directamente se va a distribuir de otra forma, ¿ya? Mientras que nosotros que no somos parte de la sociedad, pero hacemos una inversión ahí al adquirir una acción, vamos a poder cobrar dividendos, ¿ya? Ahora, referente al tema de las acciones, aquí ya son otros temitas un poco más de teoría. Hay otro tipo de acciones, por ejemplo, cuando son emitidas, la vamos a llamar que son acciones liberadas, pagaderas y desiertas. Cuando no hay pago, por ejemplo, se las tiene que sacar de circulación y otras cosas así. Ya que eso con la parte práctica ya la vamos a ir viendo un poco más. Referente al valor de las acciones, que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Les había indicado que nosotros al comprar una sola acción, invertir en una sola acción, ¿ya? Esto también, estas acciones tienen cierto valor dentro de la sociedad como tal. Es decir, pueden ponerle un valor de 1.000 bolivianos, 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos, cual sea el valor, ¿ya? Y nosotros la vamos, como sociedad, la vamos a vender, dice aquí, vamos a colocarlas en el mercado como acciones con valor a la par, bajo la par, sobre la par o sin valor nominal. Esos son los términos de las acciones que nosotros vamos a poner en circulación, ¿ya? En el mercado. Acciones ordinarias. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, las acciones con valor a la par. ¿Qué quiere decir? Que son colocación, ¿no?, de un valor nominal que es el más usual y en virtud de ella la sociedad recibe por estos afectos un importe exactamente igual al que representa como capital nominal. ¿A qué se refiere eso? Que si yo como sociedad anónima, ¿no?, tengo 1.000 acciones, ¿no? Cada acción, ¿no?, va a tener un valor de igual forma de 1.000 bolivianos, ¿ya? Cada acción, 1.000 bolivianos. Entonces, cuando nosotros decimos o usamos el término acciones con valor a la par, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros colocando a la venta esta acción, quienes compren este tipo de acciones, pues precisamente nos van a pagar exactamente los 1.000 bolivianos, ¿ya? Ese va a ser el valor a la par. Es decir, que nosotros vamos a poner a la venta las acciones a la par por el mismo valor. Sin embargo, nos dice que vamos a tener también acciones bajo la par, que son precisamente colocación por menos de su valor representativo o valor nominal de la acción. Se pone esta en práctica, dice, cuando se estima un incentivo para atraer capitales. Es decir, que de igual forma, ¿ya?, nosotros vamos a poner
las mismas acciones, ¿ya? Pero bajo la par. ¿A qué se va a referir esto? Que nuestro valor de las acciones dice que cada acción cuesta 1.000 bolivianos. Si yo la vendo al mismo valor, estamos hablando de una acción a la par, ¿ya? Le voy a quitar eso para que se pueda entender mejor. A la par y este así bajo la par, ¿ya? El valor de cada acción es de 1.000 bolivianos. Cuando vendo a la par es el mismo valor. Es como decirle un billete de 10 bolivianos. Lo pongo en circulación y van a seguir siendo los mismos 10 bolivianos, ¿cierto? El que compra y vende lo hace por el mismo valor. Y cuando sea bajo la par, quiere decir que vamos a obtener un valor menor al que cuesta, ¿no? Vamos a decir así, por ejemplo, 850. ¿Y en qué caso se utiliza eso? Aquí nos menciona el concepto que se lo aplica, ¿ya? Para poder incentivar en atraer más capitales, es decir, para poder atraer nuevos inversionistas, ¿cierto? Decimos, esta empresa está poniendo en venta sus acciones por menor precio, entonces hay que aprovechar y comprar, ¿no es cierto? Compramos las acciones porque valen menos. Perfecto. Y el otro concepto, ¿qué va a ser? Cuando colocamos, dice, ¿ya? El valor por un precio superior al que representa, ¿no? Esta viene, dice, a ser ya características de una entidad con mucho prestigio. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa de bastante potencial, ¿no? Y la cual el valor de cada acción va a ser superior al monto. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que sus acciones ahora cuestan 1.500 bolivianos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a entender esos tres conceptos. Esos tres conceptos se los va a ver dentro de la parte práctica. ¿Todas y cada una de las sociedades hacen práctica de esto? Sí, ¿no? Venden no sé si han escuchado, por ejemplo, usualmente el Banco Unión saca algún tipo de bono, por ejemplo, para que nosotros podamos comprarlos a cierto tiempo, ¿no? Y de esta manera obtener utilidades, ¿no? Eso, por ejemplo, no son acciones como tal, pero son bonos que de igual forma nos generan dividendos, ¿no es cierto? Entonces, el banco lo que hace, de igual forma, en forma de atraer más personas que puedan invertir en el banco, lanza estos bonos para que nosotros podamos comprarlos y de esta manera hacer que ingrese más efectivo a la institución financiera y ella pueda hacerlo circular. Porque el banco, por ejemplo, a eso se dedica, ¿no es cierto? A hacer trabajar el capital que tiene, ¿no? El dinero que yo deposito en una entidad financiera, ese dinero pues se lo está prestando a otra persona, ¿no? Y se lo está prestando con intereses, entonces está generando intereses y demás. Entonces son, podríamos decir, cositas así, tal vez similares para poder atraer precisamente más inversionistas. Este último, sobre la par, que precisamente se lo va a aplicar, como dice el concepto, cuando sea una empresa bastante prestigiosa, ¿no? Podemos decir, no sé, el Hipermaxi, la Coca-Cola, por ejemplo, o Burger King, cadenas que tal vez sean internacionales, en las cuales su valor para que nosotros podamos comprar una sola acción cuestan el doble, el triple de su valor, ¿no? Es por eso que muchas veces ustedes van a escuchar de empresas, dice, escucha, esta empresa creció bastante, ahora para poder invertir hay que poner más plata, ¿no? Cuesta más poder invertir.
¿Por qué? Porque al ser de bastante prestigio, obviamente sus acciones como tal, el, el valor, podríamos decir, comercial de la empresa es mucho superior al que tenía inicialmente. ¿Ya? Y por último, ¿qué vendría a ser este otro? Las acciones sin valor nominal. Que nos dice, esta manera de lanzar acciones en nuestro país no está legalizada. Es característica de otros países. Consiste en colocar títulos sin valor unitario prefijados bajo este sistema, ¿ya? De que no existe un capital autorizado y los títulos no tienen ningún valor fijo. El valor real está dado por el precio que se obtiene en la venta o colocación de acción, ¿no? Entonces, este tipo de acciones nosotros aquí en nuestro territorio nacional no lo vamos a ver, ¿ya? Sin embargo, hay que conocerlo, ¿no? Porque se trata precisamente de documentos que se ponen en circulación, pero que en su momento no tienen ningún valor, ¿no? Pero que pueden cambiar en algún momento. Hasta el momento, aquí en nuestro territorio no ha sucedido eso. Eh, no sé si ponerles como ejemplo, eh, ¿han escuchado de las criptomonedas? Sí, Por ejemplo, las criptomonedas aquí en nuestro país no están regulados como tal, ¿cierto? Entonces nosotros si tenemos cierta cantidad, por ejemplo, de criptomonedas, no las podemos usar aquí en nuestro territorio, que no tienen valor acá. Sin embargo, en otros países sí, ¿ya? Entonces va a ser algo similar, pero en este caso son documentos y sin embargo las criptomonedas son digitales. Aquí nosotros vamos a tener un documento. Es algo como por decirles, pongámoslo así, pequeño ejemplo sencillo, como tener un billete sin valor, ¿no? Un billete de a la cita, pongámoslo así, que tenemos así en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, que no tiene valor, pero que en algún momento puede tener valor, ¿ya? Depende mucho del tipo de colocación que lo haya puesto la sociedad, ¿ya? Quien haya puesto en circulación esto. Y bien, esas serían entonces eh, las características en cuanto a las acciones, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda que tengan, por favor? La siguiente clase ya vamos a entrar en la parte práctica de este tipo de sociedad. Entonces, estos vendrían a ser los conceptos que nosotros vamos a ir manejando. Acciones que vamos a comprar, vender bajo la par, sobre la par, ¿cierto? O a la par, ¿ya? En cuanto al tipo de acciones, de igual forma que estén con un capital suscrito, pagado, ¿cierto? Entonces, en cuanto a teoría, creo que hemos visto los conceptos más, más resaltados que vamos a ver, ¿no? De ahí en adelante, si ustedes revisan el texto que les he pasado, ya vamos teniendo algunos ejemplos, ¿cierto? De cómo vamos a ir desarrollando cada una de estas actividades. ¿Alguna consulta o duda que tengan? ninguna sobre este tema, dice. No, Lisa, Muy bien, ha quedado claro entonces, ¿no? La característica sobre todo, ¿no? De cómo se va a trabajar con el tema de acciones sobre todo. Sí, dice. sí, está bien, Lisa. Muy bien. Para la siguiente clase entonces ya vamos a ver eh, la parte práctica, ¿ya? Vamos a desarrollar el ejercicio que está en el texto y uno adicional que les voy a pasar, ¿ya? Por ejemplo, aquí si ustedes van revisando, nos dice, ¿no? El ejemplo. Se constituye tenemos dos ejemplos aquí. Se constituye una sociedad manufacturera de algodón que se va a llamar El Cordero S.A., que va a tener un capital autorizado, dice, de 500.000 bolivianos, medio millón de bolivianos.
dividido en 5.000 acciones, cada uno con un valor nominal de 100 bolivianos, los cuales se pagan inmediato en una sola vez. Dicho dinero es depositado al Banco Unión en fecha 1 de julio de 2008. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos más datos. Entonces es algo sencillo. Simplemente hacer el asiento de inicio y su balance inicial, ¿no? Y listo, con eso acabaríamos. El siguiente Ya, punto, ¿sí? y así nomás después le tenía que decir de los videos que no se puede ver ninguno de las Ya. clases grabadas. Yo les mostré aquí, por ejemplo, a ver, dame un minuto. Vamos a abrir aquí el WhatsApp. Listen, ahorita vamos a hacer ese ejercicio No, no, o para cuándo. la siguiente clase. Ya, porque ya ahorita ya son Ya, las 9:20. Todo Eh, esta teoría que nos está mostrando, usted nos pasó el en un texto, documento para imprimir. sí, les he pasado este texto, les he pasado al WhatsApp y les está en la plataforma de igual forma. Ah, ya. Ahora, si quieren, se lo reenvío nuevamente, no hay problema. Por favor, sí. Ya, se lo voy a reenviar entonces. Ahora, lo que les quería mostrar aquí, me indicaban que algunos tenían problemas para ver los videos. Sin embargo, yo aquí, este, no he tenido problemas. Me sale video privado. Ya, aquí estoy, por ejemplo, en mi WhatsApp. Se puede ver mi pantalla. Sí, Licen. Está cargando. No carga. Ya. Eh, Voy a revisarlo entonces, voy a tener que ponerlo en público los videos. ¿Ya? Y les vuelvo a enviar los enlaces entonces para que puedan revisarlo. Ya, dicen, gracias. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que falta de hoy? La asistencia. Denme un minutito. Muy bien. A ver, Jenny Arriola, Presente, Licen. Jenny Alicia, Alicia Orihuela, ¿no hay? Marioli, Presente, licenciado. Rosario, Presente, dicen. Pamela, Presente, Licen. Licen, ¿sí? el día viernes tenía licencia, por favor. Ya, muy Le bien. pedí permiso a usted, Licen. Sí, 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 solamente que no lo puse acá. Bien, Eh, Licen, gracias. Carlos me pidió igual licencia para hoy. Demás, Jaycee, está presente, ¿no? sí, Entonces, listen. Presente. Jaycee. Ahora, Scarlett Medina, Presente, profe. primera clase que está usted, disculpe. Profe, las anteriores no podía ingresar a la plataforma y recién lo habilitado. Mm, Bien, como está pendiente la presentación de trabajo, entonces va a ver los videos, por favor, para que pueda desarrollar los ejercicios, ¿ya? Y el día viernes vamos a coordinar, como les decía, los trabajos, no los trabajos, ¿no? Sino el examen como tal, ¿ya? El día viernes lo vamos a ver eso y vamos a definir sobre cuál vamos a trabajar,
¿Les parece? Dicen, dicen, el Sí. viernes así en grupo o en grupo lo vamos a decidir o usted y yo ya lo va a tener designado. Voy a tener dos modelos disponibles y en ese momento los voy a subir para que ustedes puedan empezar a resolver. ¿Ya? Mm. Ya dicen, es que yo el viernes voy a viajar y yo creo que no voy a estar la clase completa. Vemos entonces la manera de cómo todos puedan Ya, rendir muchas la prueba. gracias. ¿Ya? Gracias. Listen, para el examen nos puede retroalimentar. El día miércoles, ¿les parece entonces si repasamos un poco de cada una de las sociedades para que así el día viernes directamente puedan rendir el examen? Está bien, Licen. Sí. Está bien. Perfecto. Así quedamos Licen, entonces. ¿Sí? no tenemos práctico, ¿no? El día viernes no ha dado tarea. No, 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 Licen. no, solamente de las que tenían pendientes, pero no han podido subirlo a la plataforma porque me sigue apareciendo ese candadito en cuanto a la presentación. Déjenme, por favor, que lo solucione hasta hoy día, mañana, y lo voy a ampliar el plazo para que lo puedan subir, ¿ya? Ya, ya, Licen. Gracias. Muy bien. Gracias, Lucy. Buenas noches. Buenas noches, entonces, nos vemos el día miércoles, ¿sí? Hasta luego, Licen.